inicio. Estudiar hoy es el sacrificio que tu yo del futuro te va a agradecer. Un amén y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora. Y les doy la bienvenida a la sesión número 11 del Diplomado Especializado en Derecho Inmobiliario, Registral y Notarial, que tiene el convenio interinstitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Ya es grato comentarles que el día de hoy nos honra presentar a un destacado profesional del ámbito jurídico. Estamos hablando del doctor Eduardo Rubio Barbosa, quien va a abordar el tema acceso a la función notarial. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestro ponente es notario Rubio Barbosa, con sede en Lima. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cajamarca. Cuenta con más de 16 años de experiencia. Anteriormente fue jefe de la Oficina Registral de Cajamarca y registrador público. Además, también cuenta con especialización en derechos reales, registral, inmobiliario, catastro urbano, societario y entre otros, que están también vinculados a la seguridad del tráfico jurídico. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios y de igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar las 4 reglas para el desarrollo de la clase. La primera es que los participantes deberán de guardar estricto respeto hacia sus compañeros. La segunda, se recomienda activar su cámara para una participación más activa. La tercera es activar la opción de levantar la manito para pedir la palabra en el momento que se les indique y desactivarla luego de participar. Y por último, es que las preguntas formuladas en clase deben de ser precisas con relación al tema y no consultar casos particulares. Dejando todo eso recalcado, les cedo el uso de la palabra, estimado doctor Edward. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a la Asociación Derecho en Línea por permitirme compartir el día de hoy eh, un tema que parece un poco sencillo de explicarlos, pero se darán cuenta de que tiene un poco o algunos matices que es importante conocerlos, sobre todo para quienes tienen interés de acceder al notariado o tienen el interés de ser notarios. Y eso podría llevarme básicamente a hacer un desarrollo o un análisis solo del Decreto Supremo 06/2022 del sector justicia y su modificatoria del año 2023 para que podamos entender cómo se da todo el proceso de acceso para el notariado, entender cómo se elige y cómo se decide quién es un notario y qué aspectos uno debe cuidar. Sin embargo, hoy no vamos a abordar únicamente un reglamento o un procedimiento administrativo, sino vamos a tratar de analizar cómo el Estado define quién puede ejercer fe pública y cuáles son los estándares, cuáles son los requisitos institucionales que legitiman el acceso a la función notarial, ¿no? Y dentro de eso, obviamente, nos hace revisar algunos aspectos importantes que para nosotros es de vital relevancia entender que el notariado en principio no es una profesión. El notariado es una institución de seguridad jurídica, ¿no? Una institución que se encarga de velar por la seguridad jurídica en el país. El acceso a la función notarial en principio no constituye un privilegio personal. El acceso a la función notarial básicamente es conseguir una delegación del Estado basado en la confianza pública para poder dotar de seguridad jurídica a los actos y negocios que se celebran ante el notario, ¿no? La norma que puede reglamentar su acceso eh, no solo trata de organizar un concurso público, sino también la finalidad de establecer ciertos parámetros objetivos que puedan mostrar un modelo institucional orientado en términos de meritocracia, en términos de transparencia y en términos de legitimidad jurídica al momento de decidir quién puede ejercer la fe pública como notario en el país. Les decía hace un momento, el acceso a la función notarial implica incorporarse al notariado. Y el notariado no es una profesión, en principio. El notariado básicamente es una institución. Y como institución, permiten aquí mostrarles algunas señas positivas, ¿no? Entonces, el notariado como una institución
básicamente es una institución que está integrado por notarios, ¿no? Que tienen funciones, que tienen atribuciones, que tienen obligaciones y que están establecidas en la ley y en el reglamento. Como institución, el notariado requiere de personas, requiere de bienes y que tienen un fin específico. ¿Cuál es el fin específico? Brindar y dotar de seguridad jurídica basada en la fe. ¿Qué tipo de fe? La fe pública, ¿no? La actividad se realiza en forma privada, ciertamente, pero se ejerce como función pública delegada por el Estado. El notariado también exige vocación, también es vocación. La función fedante debe ir acompañada de una fuerte vocación de servicio. Nos damos cuenta que en este proceso de acceso a la función notarial no necesariamente se tiene que ser muy conocedor de todas las materias, sino lo que se requiere es un profesional de derecho con las características que apunta el reglamento de acceso a la función notarial y que están basados básicamente en algunos principios. El notariado también es una especialidad, ¿no? Es una función que es altamente especializada, tanto en el aspecto académico como en el aspecto social, la parte humana, que es también importante confluir estos tres elementos. No es suficiente conocer si no tienes una buena empatía, si no tienes una buena orientación, si no tienes una buena asesoría, si no entiendes y escuchas a las partes por igual al momento que tengan que hacer los actos. Obviamente exige de que tengas un conocimiento académico muy fuerte en el sentido de que la labor es muy camaleónica, digo, en cuanto a cambios respecto de las consultas. En un momento estás viendo temas de derecho de familia, en otro momento estás viendo temas de derecho de personas, en otro momento estás viendo sucesiones, en otro momento estás viendo saneamientos de propiedad, en otro momento estás viendo reorganizaciones societarias, temas de derecho mercantil, temas de derechos de títulos valores, revisión de normas administrativas, parámetros urbanísticos muchas veces al momento de determinar ciertos actos y certificar ciertos actos, conocer un poco de contabilidad, conocer un poco de ingeniería, para así poder tener un conocimiento completo de cómo funcionan ciertas instituciones y cómo puedes dotar de seguridad jurídica dentro de la labor notarial propiamente dicha, ¿no? Entonces, esta institución del notariado como tal, si vemos por lo menos en nuestro país, no se ve como una profesión, sino como una institución, como una vocación y como una especialidad. Y es que, si uno revisa, miren, las instituciones jurídicas, cualquier institución jurídica que esté recogida, amparada por nuestra legislación, nace básicamente de una necesidad social. Y cuando hay una necesidad social, esta requiere ser cubierta. ¿Y con qué se cubre una necesidad social dentro del ámbito jurídico? Con principios y normas de derecho. ¿Qué necesidad jurídica cumple o cubre el notariado? ¿Qué es necesario para nosotros? Para nosotros es importante que ciertos actos con cierta trascendencia, sea de naturaleza personal, sea de naturaleza económica, que sean importantes y que tengan una trascendencia importante por los efectos que se desencadenan, es necesario de que se pueda perennizar en el tiempo, ¿no? Y perennizar en el tiempo para que tenga autenticidad, que a todos nos conste, o por lo menos decir que hay una certeza de que ese hecho se ha realizado, que hay autenticidad, que también hay un control de legalidad para poder adquirir derechos seguros. Pero para que eso se dé, no puede ser ninguna de las partes. Necesita ser un tercero imparcial, debidamente calificado, ¿no? Ese tercero imparcial, debidamente calificado, ahí es donde interviene el notario. ¿Y qué es lo que evita? Conflictos o litigios, ¿no? El notario tiene una función preventiva. Y si evita conflictos y litigios, ¿para qué? Para dotar a las relaciones jurídicas privadas de seguridad, de confianza. Y si se quiere evitar conflictos, básicamente en esa función preventiva, lo que se hace es que no se puedan desconocer los actos
y que sencillamente se tengan que tener los dotes de autenticidad y que fueron perenizados en el tiempo por un tercero imparcial y por lo tanto da fe de que eso se dio de la manera que indica el documento notarial, ¿no? Entonces, el notariado es una institución que surge de una necesidad de dotar de seguridad jurídica a los actos, a los contratos donde interviene el notario y para lo cual obtiene una debida confianza en el ámbito de la contratación, disminuyendo todos aquellos posibles conflictos que pudiesen presentarse bajo el ejercicio de la función delegada del Estado, una función fedante delegada del Estado y que se sustenta en la realización de esta función fedante por un tercero imparcial debidamente calificado, ¿no? Dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en el año 1789, la seguridad jurídica tiene el carácter de un derecho imprescriptible del hombre. En su artículo 8 se definía a esta seguridad jurídica como una protección atribuida a la sociedad, de que atribuye a la sociedad a cada uno de sus miembros para la protección de su persona, de sus derechos y de sus bienes. Eso es importante, se tiene que dotar de seguridad jurídica y la función notarial o el notariado cumple un rol importantísimo en esa necesidad básica. Les decía, el notariado tiene al notario. Dentro del notariado está el notario. ¿Cuál es la función o el fundamento de actuación de un notario? Hay producción de hechos, hechos y actos que tienen efectos jurídicos, pero esos hechos se producen en un tiempo y en un espacio marcado, en un tiempo y en un espacio definido. Ese tiempo, por ejemplo, tiene los hechos humanos que sean efímeros. ¿Cómo perennizamos en la antigüedad de la memoria, la tradición oral, en la modernidad la imprenta, la tecnología, los documentos? ¿No? Pero al mismo tiempo al mismo tiempo que se presentaba esa situación de hechos humanos efímeros que necesitamos perennizar en el tiempo, también estos se daban en un espacio determinado. Los actos y los hechos suceden en un determinado lugar, ¿no? Y en ese espacio corresponde al notario dar fe que esos hechos se dieron en un tiempo y determinado lugar. Y el notario hace la función de la perenización, empleando obviamente los mecanismos de la modernidad. Así, el documento hecho notarialmente permite que un hecho efímero se convierta en un permanente en el tiempo y en el espacio y trasciende puntualmente a ello. Hoy en día, el notario es un profesional del derecho. Decimos hoy en día porque en nuestro país sí existieron notarios que no eran abogados, ¿no? Y que tenía básicamente su tradición desde el escribano en su momento. Pero hoy en día, con la ley del notariado, se aprecia un poco más eso y se establece que el notario es un profesional de derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Para ello, formaliza la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes. Su función también comprende la comprobación de hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos previstas en las leyes de la materia, lo que es el decreto legislativo 1049. Ahora sí, tenemos tema de cómo se decide, y decíamos hace un momento, cómo se establece quién es notario, cómo se elige a un notario, cómo el Estado ha establecido los procedimientos para quién puede ejercer la fe pública, cuáles son los estándares que se establecen. Y allí el decreto legislativo 1049 es la primera norma a la que nosotros nos guiamos para poder decir o poder señalar cuáles son los requisitos iniciales para poder acceder a la función notarial. Y para acceder a la función notarial hay ciertos requisitos y ciertos estándares que la ley ha establecido, ha reglamentado y que es importante tenerlos en consideración.
Ahora, retomando. Uno, decíamos que la función notarial hace seguridad jurídica preventiva. Dos, hace control de legalidad. Y tres, la fe pública. Se emite fe pública. El notario es un profesional de derecho, hace función pública delegada, tiene independencia técnica y su acceso al notariado requiere de ciertos requisitos. Y ojo, hay que tener en cuenta, el acceso al notariado no es una selección laboral, por si acaso, ¿ah? No es un ingreso laboral. El acceso al notariado es una selección institucional. Y como selección institucional, se tiene que realizar a través de un concurso. Pero para antes de ingresar a ese concurso, debo acreditar lo siguiente. Uno, para acceder a la función notarial en el Perú, se tiene que ser peruano de nacimiento. Consecuentemente, no cabe ser peruano bajo otras modalidades, por ejemplo, nacionalización. No. Tiene que ser peruano de nacimiento. Dos, ser abogado con una antigüedad no menor de 5 años. Tres, tener capacidad de ejercicio de sus derechos civiles. Cuatro, conducirse y orientar su conducta personal y profesional hacia los principios y deberes éticos de respeto, de probidad, de veracidad, de transparencia, de honestidad, de responsabilidad, de autenticidad, de respeto a las personas y al ordenamiento jurídico. Cinco, no haber sido destituido de la función pública por resolución administrativa firme. 6, no haber sido condenado por delito doloso. 7, estar física y mentalmente apto para el cargo. 8, haber aprobado el examen psicológico ante institución designada por el Consejo del Notariado. Y en esa evaluación psicológica, ¿qué se va a evaluar? Los rasgos de personalidad, los valores del postulante y las funciones intelectuales requeridos para la función notarial. Si durante todo el proceso de concurso se pudiese advertir que el postulante ha perdido alguno de los requisitos mencionados, dice la norma, el postulante quedará eliminado del proceso y que en ese aspecto el acuerdo del jurado es irreversible. Ahora, uno podría decir, ¿no? Bueno, ya soy abogado con una antigüedad no menor de 5 años, o sea, al sexto año puedo postular. No estoy impedido en el ejercicio de mis derechos civiles, me conduzco de la manera que me piden, no he sido destituido de la administración pública, no he sido condenado por delito doloso, estoy físicamente bien y mentalmente también. El examen psicológico lo he aprobado, ¿no? Pero aquí hay que tener en consideración que estos son los estándares para poder postular, para poder acceder al notariado. Son los estándares mínimos que debo tener en consideración antes de postular. Ahora, la norma que ya regula el acceso a la función notarial es el Decreto Supremo 06/2022 del Ministerio de Justicia y sus modificatorias que ha tenido, pero que en estricto ha sido modificatorias respecto de puntos muy puntuales, no de la esencia del concurso. Esta norma o este decreto supremo, su finalidad, por ejemplo, de establecer un concurso, es que trata de garantizar el mérito, trata de garantizar la idoneidad y trata de garantizar la legitimidad, ¿no? Y establece límites al momento de que institucionalmente cómo se elige a un notario. Límites que se establecen bajo la denominación de principios rectores. ¿Qué principios rectores hay en el notariado, en el pleno concurso del el acceso a la función notarial? Uno, el principio de meritocracia, ¿no? Reconocer que tiene los méritos para hacerlo. Dos, un concurso público.
se tiene que publicitar todas sus etapas. Tres, el jurado tiene que ser imparcial al momento de elegir. Y cuatro, se debe dar la celeridad del caso, ¿no? Y establece plazos, establece formas de ampliación de plazos, 90, 180 días, para poder ampliar el concurso. El concurso tiene una estructura, ojo, ojo, una estructura de tres etapas bien marcadas. La primera, una evaluación curricular. La segunda, un examen escrito. La tercera, una evaluación oral. Pero para que pueda ingresar a esa arquitectura de concurso, tengo que tener todos los requisitos que hace un momento referí, ¿no? Si quisiéramos entenderlo, estos son requisitos para poder acceder al concurso de acceso a la función notarial, ¿no? Antes de presentar mi currículum, antes de evaluar el currículum, antes de presentarme para el examen escrito. Entonces, tengo que siempre tener en consideración que cumplo con todo esto, con todo lo que ustedes ven al frente, como requisitos previos antes de postular. ¿Por qué? Porque una vez que cumplo con esos requisitos, me presento al concurso, me presento, me inscribo al concurso y presentaré mi file donde cumpla, donde acredite que cumplo con estos requisitos. Pero vamos a ver también que de acuerdo al reglamento de acceso a la función notarial, esos 5 años debo demostrar ciertas cualidades, ciertas aptitudes de formación, ¿no? Decíamos, la primera etapa hay una evaluación curricular, la segunda etapa hay un examen escrito y la tercera etapa una evaluación oral. Y superado esas tres etapas, si supero las tres etapas, porque cada una es eliminatoria, se decidirá si soy o no soy notario. Miren, déjenme un segundito, si ustedes tienen a la mano el reglamento de acceso a la función notarial. El reglamento de acceso a la función notarial, adicionalmente, tiene algunos formatos, algunos anexos que es importante tener en consideración al momento que uno piensa postular o piensa presentarse como notario público. Un segundito, por favor. En un segundo voy a compartirles. Miren, el reglamento de acceso a la función notarial tiene ciertos anexos. Decíamos, tengo que cumplir con los requisitos que establece el decreto legislativo 1049. Ese decreto legislativo 1049 establece los requisitos mínimos que yo debo tener para poder postular o poder acceder a la función notarial dentro de un concurso, cuya primera etapa es la evaluación curricular, ¿no? Y la nota mínima, 13. Hay que sacar por cada etapa del concurso. Miren, estos anexos ayudan al momento de determinar, al momento de preparar mi expediente para el acceso a la función notarial. ¿Sí pueden ver, por favor?
¿Me confirma? Sí, doctor, sí se visualiza. Perfecto. ¿No? Decíamos, abogado con 5 años como mínimo. Si soy un abogado con 5 años como mínimo, con una experiencia de 5 a 10 años, lo máximo que me van a dar es 10. Si tengo más de 10 años, me van a adicionar un punto, no por año adicional, sino un punto pasado los 10 años. Tengo más de 10 años, un punto. Es decir, si yo soy un abogado que tengo más de 10 años, para el currículum ya tengo 11, solo con esa experiencia. No aplican, no suman estudios de maestría, estudios de doctorado. No te reconocen absolutamente nada ahí para tu evaluación de tu currículum. Tienes que ser maestro o magíster en derecho, un punto. Doctor, punto y medio. Es decir, alguien que quiera postular siendo un abogado con más de 11 años, con un grado de maestro y doctor, ha cumplido con el mínimo para poder postular. ¿No? Con el mínimo para poder postular. Si no tengo el grado de maestro, no tengo el grado de doctor, prácticas preprofesionales en una notaría o en el registro público con un mínimo de un año me da medio punto. Experiencia laboral, es decir, trabajador de notaría o trabajador del registro público con mínimo un año me da un punto. Es decir, si soy abogado con 10 años, de 5 a 10 años tengo 10. Con mi maestría, 11. He hecho prácticas, 11 y medio. He hecho trabajo en notaría o en registros, 12 y medio. No estoy listo para postular. Todavía no podría postular. Necesito ver cómo mejoro ese currículum. También me pueden dar máximo un punto haber pertenecido a una comisión u órgano del Colegio de Notarios, Colegio de Abogados o de la Administración Pública dedicada a asuntos notariales, registrales, civiles o societarios. Por ejemplo, en los colegios de abogados, ¿no? Miembros de la Comisión de Derecho Civil, miembro de la Comisión de Derecho Mercantil, miembro de la Comisión de Derecho Registral, miembro de la Comisión de Derecho Inmobiliario, las comisiones que se puedan generar. De igual en los colegios de notarios o en la administración pública que esté referido a asuntos notariales, registrales, civiles y o societarios. Me da máximo un punto. Si he sido juez o fiscal, ahí fíjense que no hay plazo, puede haber sido por un día, por un mes, por 2, por 3 meses, lo que fuese, un punto. Docente universitario, un punto, ¿no? Hayas enseñado un año, hayas enseñado 2 años, 10 años, máximo un punto. Capacitación en temas civiles, registrales, societarios, mercantiles, ¿no? Todo ello te dará máximo un punto, cada uno 0,10. Máximo certificados 10 para que te dé un punto. Libros en materia jurídica también te da un punto. Tiraje mínimo que tiene que tener ese libro, 1.000 ejemplares. La norma establece lo que hay que tener en consideración: cómo se prueba los títulos de abogado, los grados de magíster y doctor, que tendríamos que verificar, puntualmente el tema de si está o no está inscrito en su NEDU, sus títulos, sus grados debidamente registrados, o si han sido en el extranjero debidamente reconocidos, y ellos puntualmente haberlos presentado o presentados a la SUNEDU para su inscripción, y presentar también las constancias que hay que imprimirles de la SUNEDU, hay que adjuntar esas constancias, ¿no? Eh, en el caso del Colegio de Abogados hay que acreditar, por ejemplo, que nos encontramos hábiles, ¿no? Vamos a verlo luego cómo estructuramos esto de allí. Hay que acreditar que no se tiene sanciones, ¿no? Y nos encontramos habilitados para el ejercicio de la profesión. El caso del juez y fiscal acreditará con la resolución de designación, y además tendrá que acreditar que no cuenta con sanciones durante el ejercicio de su función.
el docente universitario también con su constancia de docente universitario y que en la misma diga que no tiene sanciones en la universidad en la cual labora. La certificación de prácticas y profesionales, quien la expide también te indica. La certificación por haber pertenecido a las comisiones, también quien te las debe expedir. Y en el caso de los libros, ¿no? En el caso de los libros, hay que tener en consideración que se debe presentar un ejemplar del libro que tiene que contar con la cubierta, el depósito legal, el número de edición y el tiraje mínimo de 1000 ejemplares. Ahora, no se consideran por ningún efecto como libros los empastados, copias empastadas, machotes, anillados, similares u obras con menos de 100 páginas. No se consideran las obras colectivas, no se consideran las recopilaciones jurisprudenciales o doctrinales ajenas, entre otros. Por lo menos eso es lo que se establece a nivel de eh, condiciones cuando uno tiene que verificar el cuadro para la evaluación del currículum vitae del postulante al momento de presentarse al acceso a la función notarial. Fíjense a lo que ustedes me preguntan, si es que puede ser más de penales, todo ello. A nivel del concurso, quiero mostrarles acá algunos detalles. Es que si bien uno lo puede presentar, no se da tanto, no se les da lo necesario. Yo les recomendaría de que las capacitaciones sean en materias afines, notariales, registrales, civiles, societarios, administrativos, comerciales, constitucionales, podría. No está descartado el tema penal, pero no podía presentarse solo penales porque ya recuerden, como hay una estructura, lo que se busca es un profesional con la capacidad debidamente formada y no solo en una materia, ¿no? Entonces no podrían mostrar que solo son capacitados en penal y que quieren ejercer función donde si bien se conoce el derecho penal también, pero hay otras materias que tienen que acreditar que están debidamente capacitados y que tienen la trayectoria suficiente y necesaria para poder acceder a la función. Ahora, ese currículum, tal como han visto cómo se evalúa, el reglamento de acceso a la función notarial establece cómo debe ir esa inscripción con ese currículum. Uno, recuerden que decíamos, tengo que ser peruano de nacimiento. Tengo que adjuntar entonces en mi file al momento de inscribirme mi solicitud. Adjunto a mi solicitud, ¿qué cosa? Artículo 7 del reglamento de acceso a la función notarial. Partida de nacimiento, copia certificada notarialmente del documento nacional de identidad del postulante, copia certificada notarial del título de abogado y copia del documento que acredite la inscripción del título en SUNEDU o quien haga sus veces, salvo que en el título de abogado ya conste la citada acreditación por la SUNEDU o quien haga sus veces, ¿no? Ahí siempre es recomendable de la página web del, de la SUNEDU descargar las constancias de inscripción. La constancia original, ojo, ahí sí hay que cumplir con la literalidad del requisito, constancia original expedida por el Colegio de Abogados en el que se encuentre inscrito, que acredite, uno, la fecha de incorporación como abogado con una antigüedad en la que se diga que es más de 5 años o que se pueda verificar que tiene una antigüedad de no menos de 5 años, ¿no? Además de acreditar que no tiene sanciones en el Colegio de Abogados al cual pertenece. ¿Qué más debo adjuntar? Mi constancia original expedida por el Colegio de Abogados en el que acredite encontrarme activo y habilitado para ejercer la profesión. La declaración jurada de no haber sido destituido de la función pública por resolución administrativa firme, la declaración jurada de no tener incapacidad para el ejercicio de nuestros derechos civiles, el certificado original de no tener antecedentes policiales, el certificado original de no tener antecedentes penales,
el certificado original de no tener antecedentes judiciales, el certificado médico original de capacidad física y el certificado médico original de la capacidad mental, autorizado por médico competente, debidamente visado por el director regional de salud o quien haga sus veces. Certificado médico original de capacidad física, ¿quién? El médico internista. Certificado médico original de salud mental, ¿quién? El psiquiatra, ¿no? Y que esté visado por el director regional de salud o quien haga sus veces. Existen algunos directores de hospitales que tienen la equivalencia para poder suscribir estos certificados. Luego hay que adjuntar el certificado que acredite haber aprobado el examen psicológico, ¿no? Al que se refiere, pues, el decreto legislativo 1049 de haber aprobado la evaluación psicológica con quien el Consejo del Notariado haya hecho el convenio. Y último, se agregan dos aspectos más. Uno, el comprobante de pago, es decir, el derecho de inscripción, que normalmente es el valor de media UIT, y finalmente el currículum vitae, ¿no? Según los anexos que te proporciona, cómo lo estructuras. La norma establece cómo es esa estructura y ese modelo y vas llenando todos esos anexos o haces el currículum en función de ese anexo, adjuntando todos los documentos que hemos hablado hace un momento. Entonces, esa, esa forma de inicial de poder preparar, eso me va a dejar, digamos, listo para inscribirme y mi file inicial listo para ingresar en la primera etapa de la arquitectura del concurso, que es en la evaluación curricular, ¿no? Dos aspectos que se hacen, que se evalúan en esta evaluación curricular. ¿Y cuál es la lógica real en el fondo por cada una de estas etapas? Con el currículum, lo que se quiere mostrar es quién es el postulante, cuál es la trayectoria del postulante. Por eso no les recomiendo, por ejemplo, que si tienen full capacitaciones en penal, presenten solo certificados de capacitación en penal, porque van a decir que el postulante solo conoce derecho penal, ¿no? Necesitamos acreditar que tenemos formación en penal, necesitamos acreditar que tenemos formación en todas las materias que son propias de la evaluación del curso. Son 199 temas. Cada tema en promedio son 5, 6, 8 subtemas, ¿no? Entonces, hay que acreditar que tenemos cierta capacitación en ese aspecto. Entonces, el currículum dice quién es el postulante. El escrito me va a decir qué sabe, ¿no? Y el oral me va a decir quién será este postulante como notario, o la prognosis del futuro de ese postulante como notario, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que entender por qué se dan estas etapas de acceso a la función notarial. La evaluación curricular, para ver quién es, la evaluación escrita, para ver qué sabe, y la evaluación oral, para saber quién será ese postulante como notario. Ahora, en la evaluación curricular, ¿no? Todos esos requisitos que hace un momento veíamos inicialmente, los requisitos iniciales, y vimos cómo vamos estructurando, cómo vamos demostrando, se habrán dado cuenta de que, hay requisitos que tienen que ver para aprobar la evaluación curricular y hay requisitos para calificar como postulante, ¿ya? Es decir, en una evaluación curricular me pueden descalificar o me pueden desaprobar. Entonces puede darse descalificado, desaprobado y aprobado. Descalificado, no he cumplido los requisitos generales a los que hablaba inicialmente, los que están en el decreto legislativo 1049. No he probado, por ejemplo, con mi partida de nacimiento que soy peruano, de nacimiento, ¿no? No he probado adjuntando el certificado de evaluación psicológica en la entidad que el Ministerio de Justicia ha hecho convenio. No he adjuntado mi certificado, descalificado, ¿no? Entonces, aquellos requisitos generales me pueden llevar a una descalificación. Ya cuando me evalúan el curricular, es decir, mi formato de curricular, cumplo con todos los requisitos, he adjuntado todos los requisitos,
pero ya cuando evalúan mi curricular ven que no he cumplido con la nota que piden o la nota mínima, ¿no? Entonces, así te decía, abogado de 5 a 10 años, 10 puntos. Necesitamos 13. ¿Qué más puedo conseguir? Capacitaciones, 10 capacitaciones, 11. ¿Qué me faltaría? Haber hecho prácticas preprofesionales en una notaría o en el registro, medio punto, 11 y medio. Haber laborado en una notaría o en el registro, un punto más, 12 y medio. Todavía no apruebo. ¿Qué más me faltaría? Pues fiscal, docencia. Con eso estoy en el mínimo, 13 y medio. Quiero mejorar curricularmente mi maestría, mi grado, mi cartón de maestro, mi cartón de doctor. Con eso he mejorado. Quiero mejorar aún más, docente universitario. Quiero mejorar aún más mi libro, ¿no? Para poder ir estructurando ese currículum que pueda llegar hasta lo máximo que pueda conseguir en cuanto a la calificación del mismo. Entonces, se dan cuenta de que hay un criterio en función de la evaluación que lo que se busca es que el postulante tenga un perfil notarial. Y ese perfil notarial es que el postulante tenga un criterio jurídico, dos, que tenga una solvencia ética y tres, que tenga una capacidad preventiva. Claro, esa capacidad preventiva, ¿cómo lo puedes advertir tan fácilmente? Bueno, pues de lo que te está viendo, tiene problemas judiciales, es decir, tiene antecedentes policiales, tiene antecedentes penales, ¿no? Tiene antecedentes judiciales también, ¿no? Policiales, judiciales y penales, ¿no? Vamos a investigarlo. ¿Qué tipos de conflictos tiene? Porque cuando se llega a otra etapa, vamos a ver qué es lo que buscan en esa etapa. Entonces, en la evaluación curricular, ¿qué es lo que vamos a mirar? Pues su coherencia profesional. ¿Se ha ido formando para ese proceso? ¿Cuál es su trayectoria jurídica del postulante? ¿Cuál es la especialización que ha hecho el postulante? ¿No? Eso te van a ver en lo curricular. Entonces, es un error, aun cuando la norma no restringe que puedan ser solo de una materia, solo de otra materia, pues yo no recomiendo que si vas a intentar acceder a la función notarial, solo sea de una materia y sobre todo de materias que si bien son importantes en el ámbito jurídico, en el ámbito notarial también, pero el perfil notarial que se busca es que éste tenga criterio también notarial. Pasada la evaluación curricular, ¿qué viene? El examen escrito, ¿no? Y el examen escrito tiene un balotario. Ese balotario, les decía, no son 199 temas en general. Cada tema con sus subtemas. Un promedio de, un promedio de 12, 13 materias en evaluación. Constitucional, civil, penal, notarial, registral, laboral, administrativo, constitucional, procesal constitucional, societario, títulos valores, ¿no? Contrataciones con el Estado en el tema administrativo, normas sobre lavado de activos y UIF. Dentro del civil, todo el civil, absolutamente todo el civil. Derecho internacional privado, contratos, contratos en general, obligaciones reales, sucesiones, personas, acto jurídico, ¿no? Todo, absolutamente todo el derecho civil, que es objeto de evaluación. La mayoría de preguntas incluso están enfocadas en eso. Si uno mira la cantidad de preguntas, porque eso también se publicita, eso también se dice en el reglamento cuántas preguntas son de un tipo, cuántas son de otro tipo, pero y qué materias van a ser las que van a ser objeto de evaluación y en qué magnitud y cómo se plantea esa pregunta, ¿no? Para prepararse para el examen escrito. Y para el examen escrito, no solo teoría, pues.
¿no? No pueden estudiar solo teoría. Necesitan formarse un pensamiento notarial acto. Y ahí normativamente hay que revisar, la teoría hay que revisar, la jurisprudencia hay que revisar, porque el examen me puede venir casos, ¿no? Ahora, dentro del, dentro de ello hay que decir lo siguiente, no gana el más académico, ¿ah? Necesariamente, ¿no? Gana el que tiene un perfil más integral, ¿no? Porque yo, colegas, amigos que me preguntan para postular, muchos, por ejemplo, no se someten al examen por el prestigio académico que tienen. Son lo mejor de lo mejor en ciertas ramas del derecho, de los más ranqueados con el principio de autoridad al tope en ciertas ramas del derecho. Y muchas veces me dicen, Eduardo, no, no postulo porque tengo temor a jalar. Y si jalo, mi reputación como profesional se viene al suelo, ¿no? Y yo muchas veces les he dicho, pero el que ha hecho un examen al notariado sabe perfectamente de todas las particularidades que tiene el examen del notariado. Tú puedes ser un excelente académico en una materia, pero necesitas tener un perfil integral del derecho para que puedas ganar ese concurso. Porque si es un momento, uno empieza el día, hablan de sucesiones, luego vienen por temas de familia, luego vienen por temas de derechos reales, y los derechos reales pueden venir por todos los tipos de derechos reales, luego vienen por temas registrales, luego vienen por constataciones de hechos, ¿no? Luego vienen por tema de títulos, valores. Entonces uno está así, 5 minutos pensando en una materia, 5 minutos más pensando en otra, 10 minutos más pensando en otra, y estás así pensando varios temas de derecho que tienes que darle la forma y que tienes que dotar de seguridad jurídica a esos actos, ¿no? Entonces, uno tiene que tener en consideración, sus preguntas al final voy a tratar de contestarles a todos. Uno tiene que tener en consideración esos aspectos en cuanto a esta parte del curso. Entonces, traten siempre que si van a postular al notariado, tratar de tener un perfil integral y eso que también marque mucho la preparación para el examen escrito. Y yo para el examen escrito digo, oye, ¿te has dado cuenta que cuando lees para el hecho de ser notario, dicen que el notario tiene una pleitesía, vamos a decirlo en esos términos, una pleitesía y respeto a las normas? ¿Qué significa entonces eso? Lo que significa es que el notario es un respetuoso de la ley. Y para ser un respetuoso de la ley, ¿qué te exige? Conoce la ley. Recomendación ahí, si te pide que conozcas la ley, el estudio que tú debes hacer para el acceso a la función notarial es un estudio en principio, normativista. En principio, normativista. Dos, no te pongas a estudiar faltando 3 meses al concurso, pues. Siempre, yo también allí. En 3 meses no vas a aprenderlo. Tengo una metodología de estudio, 1 hora diaria, 50 minutos diarios, para que luego, en un determinado momento, 15 días finales, hagas un repaso de todo. Porque si te pones a estudiar faltando 3 meses, lo que aprendiste en el primer mes y recordaste en el primer mes, en el segundo no te acuerdas. Y menos al tercer mes te vas a acordar de lo que estudiaste en el primer mes y en el segundo mes. Por eso decía, uno tiene que tratar de formar su perfil para el notariado. Entonces, normativistamente empezamos el estudio, lo complementamos con jurisprudencia y al final voy a lo que dice la doctrina. Ese es, por ejemplo, el método de estudio que yo he tenido y tengo respecto de los años que he postulado para la función notarial, ¿no? Que empezó mi, un poco en esto en el registro público, que continué en el notariado en Cajabamba,
luego en Chota, tuve la oportunidad de ganar Chiclayo, pero gané en Lima y me vine a Lima, ¿no? Y he pasado ya por algunos concursos, con éxitos, con fracasos, como todo, pero hay que hacer o diseñar una estructura de cómo afrontar un acceso a la función notarial. Entonces le decía que el examen escrito pues requiere de un estudio, tiempo, no solo teórico, hay que hacerlo normativista en principio, hay que hacerlo jurisprudencia para el tema de los casos y al final la teoría, para formar un pensamiento notarial, ¿no? Porque en la evaluación oral lo que ya quiero dar es confianza institucional. Confianza institucional en el hecho de decirle al jurado, confíen en mí para poder dar fe pública en representación del Estado. Confíen que cumplo con los requisitos para ser notario y que tengo las cualidades y los valores que exige la función notarial. Yo en una evaluación oral tengo que dar confianza institucional. Claro, decir que sé, por eso he pasado un examen escrito, pero en la evaluación oral yo le tengo que dar a mi jurado confianza de lo que seré como notario, ¿no? Entonces, si yo hago eso, yo voy a poder prepararme para el concurso, aprobar ese concurso y prepararme para el examen oral. Porque en ese examen oral lo que yo quiero dar es, pues, confianza institucional para que me puedan elegir como notario, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer por estrategia? Uno, hay que ir haciendo una construcción progresiva de ese perfil, ¿ya? Dos, hay que ir preparándonos, una preparación avanzada de poder afrontar los minutos que nos tocan en el momento, por ejemplo, el examen oral, te dan 5 minutos. Eliges de las bolillas que se insertan al ánfora, eliges una bolilla que no sabes cuál va a ser al azar. Te puede salir un tema de penal, te puede salir un tema de laboral, te puede salir un tema de contrataciones con el Estado, te puede salir un tema de UIF, te puede salir un tema civil, un tema notarial, un tema registral. Puede salirte el tema que más lo dominas o puede salirte el tema que menos lo dominas. Tienes 5 minutos para exponer y poder dar solvencia también académica de que conoces. Y luego también dar solvencia de las cualidades que tú tienes como persona y a lo que apunta a ser como notario más adelante, ¿no? Para poder lograr lo que les decía hace un momento, la confianza institucional al momento de elegir ese concurso. Eh, y eso que implica también cuando quiero lograr esa confianza institucional en el concurso. Eh, Como postulante debo hacer entender que como notario soy un garante de la seguridad jurídica preventiva, ¿no? Y que voy integrando técnica jurídica, criterio notarial, ética profesional y responsabilidad institucional, ¿no? Entonces, acceder al notariado, señores, no se accede al notariado únicamente aprobando un concurso. Van a acceder al notariado cuando su trayectoria profesional demuestre que están preparados para custodiar, ¿qué cosa? La confianza jurídica de toda una sociedad. Complicado, difícil muchas veces, porque te encuentras con muchos factores alrededor que intentan destruir esa confianza, ¿no? Por eso es que este acceso al notariado se encuentra reglado, reglamentado, ¿no? Necesito 13 para el curricular, 13 para el escrito y 13 en el oral para aprobar.
Y claro, esperar que no aprueben muchos para poder alcanzar la vacante. Se elige por orden de mérito la plaza, ¿no? El primer lugar tendrá todas las plazas para que elija y así van eligiendo hasta que concluyan todos los postulantes. El hecho de aprobar un examen escrito no significa por sí de que ya gané el concurso, porque toca la siguiente etapa, examen oral. Y todos los que hemos accedido al notariado somos conscientes que muchas veces en el examen oral, por ejemplo, habían 20 vacantes, pasaban 7 el examen escrito y eran los 7 que se iban al examen oral. Y de esos 7 aprobaban solo 3 y a 4 desaprobaban. ¿Y por qué desaprobaban? Porque no transmitían, debo entender, a nivel del jurado, aquella confianza institucional que se busca o aquella confianza institucional que se quiere para poder ser notario o que puede ser notario más adelante, ¿no? No se olviden que este concurso, que estos accesos deben irse dentro de la transparencia, del mérito profesional, de la legalidad, de la igualdad de oportunidades, ¿no? Eso tiene parámetros objetivos, tiene una evaluación técnica, tiene un control institucional para que se pueda garantizar, obviamente, la legalidad del concurso, se fortalezca institucionalmente el notariado. Eso puntualmente les podría decir a nivel del acceso en general, sin entrar a un análisis de la norma, como les decía inicialmente, porque les diría, oigan, lean el decreto supremo sobre cómo es todas las etapas del concurso, ¿no? Lo que he intentado trasladarles el día de hoy es cómo es el acceso de la función notarial, significa cada una de las etapas, por qué hay una estructura o una arquitectura de un concurso y qué es lo que busca cada etapa de estos concursos, qué es lo que busca en el postulante. Bueno. Yo, en principio, eh, voy ahora, con ello doy por concluido puntualmente, ya una vez que, la última parte que podría decir es, una vez que se aprobó las 3 etapas del concurso, es decir, el curricular, el escrito, el oral y la entrevista personal que es en esa última etapa, bueno, se declaran los ganadores, se eligen las plazas y de ahí lo que se hace es presentar la solicitud para la expedición de título al Consejo del Notariado para que se tramiten esos títulos y se emita las resoluciones ministeriales correspondientes. Emitidas las resoluciones ministeriales correspondientes, tengo 30 días para poder gestionar mi colegiatura como notario al colegio que pertenezca, al distrito notarial que voy a pertenecer, y luego tengo 30 días después de colegiado para poder aperturar mi oficina y 30 días que se puedo pedir como ampliación. Ahora me voy a dedicar puntualmente a hacer comentarios a los chats que han indicado, a las preguntas que han hecho. Me dicen, en el literal D establece un deber ético amplio que incluye respeto a las personas y al ordenamiento jurídico. Si un postulante tiene un historial de activismo político que desafía ciertas interpretaciones del ordenamiento jurídico vigente, aunque sin condenas penales, ¿podría el jurado calificador, basándose estrictamente en ese literal, descalificar al candidato? Les decía hace un momento, lo que uno tiene que cuidar mucho es su trayectoria que vaya dentro de los perfiles que buscan para el acceso al notariado, ¿no? Probablemente con esos antecedentes que indica va con una mochila, diría, si llega a la entrevista personal, porque en el momento que sea la entrevista personal, todos esos activismos políticos con desafíos al ordenamiento jurídico, con cuestionamientos al ordenamiento jurídico que puedan desnaturalizar incluso figuras, va a ser objeto, obviamente, de su entrevista. Y eso podría desencadenar en lo que usted dice. Podría. No podríamos decir que necesariamente lo descalificaría, pero sí podría. Mm, Yerjet, lo que decía hace un momento, la norma no es restrictiva respecto de las capacitaciones. Voy nuevamente a lo que le decía. Si bien pueden, hecho solo en materia penal, yo le diría, no, pues si solo hecho en materia penal, yo tengo que demostrar que tengo una formación y que voy preparando mi trayectoria y también mi criterio notarial, que eso es a lo que apunto. Y obviamente el notario exige saber no solo derecho penal, y tengo que demostrar a mi jurado que no solo sé derecho penal, que sé también las otras materias que están sujetos a evaluación. Entonces tengo que anotar eso, y yo no recomendaría que solo se coloque una sola materia,
respecto de, de las capacitaciones. Cualquier notaría, o sea, hoy en día en el Perú, cualquier abogado que pretenda ser notario tiene que tener mínimamente 5 años de abogado. Pero si se habrán dado cuenta de algo, cuando les he puesto a hacer o cuando hicimos una breve revisión del anexo de la calificación curricular, se habrán dado cuenta que con 5 años no la haces. Va a ser bien difícil de que estés listo para poder postular. Digo, bien difícil, ¿por qué? Porque en estos 5 años ya tendrías que tener los 5 años como abogado, o más de 5 años, la maestría con el grado, el doctorado con el grado, para que ahí puedas tener 12 y medio, y haber laborado en una notaría o haber laborado en el registro público un año. Listo. Si no has laborado, bueno, los 5 años más la maestría, más el doctorado, más tus capacitaciones. Ahí este, mm, tienes 10, 11 y la maestría 1, 11, el doctorado 1 y medio, 12 y medio, y más las capacitaciones 13 y medio. Acabas de pasar acabas de pasar la evaluación curricular. Entonces tendrías que tener eso, ¿no? Entonces hay que ir evaluando que no solo es suficiente 5 años. Tengo que estar acondicionando con algo más para el acceso a la función notarial. Julio me dice, doctor, un postulante con una incapacidad física que no obstaculiza la función notarial, pero que requiere de estar física y mentalmente, pero requiere adaptaciones, cumple el requisito de estar física y mentalmente apto. ¿Qué tipo de incapacidad física? ¿Qué tipo? La incapacidad física no es incapacidad física. Cuando habla de física, mente, la dificultad que pudiese tener es que le impida hacer ejercicio de función notarial por sí, ¿no? Que le impida. No cualquier incapacidad física podría impedir el acceso a la función notarial. Ahora, lo físico y lo mental son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, se tendría que evaluar, porque podría tener, por ejemplo, una fractura que me dificulta, claro, un poco de movilidad, pero no me impediría hacer función notarial, ¿no? ¿Qué tipo de incapacidad? Y puntualmente muchos lo han llevado a enfermedades infectocontagiosas, de ese tipo, lo han llevado, ¿no? Porque hay algunas personas que tienen discapacidades físicas y postulan como cualquier otra postulante. Bueno, no tengo más preguntas en el chat, así que se abren los micrófonos y puedo contestar cualquier pregunta que me hagan al respecto. Karen y a la Asociación Derecho en Línea, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Muchas gracias, estimado doctor Edward Rubio Barbosa, por compartir con nosotros su tiempo y también su conocimiento sobre el tema acceso a la función notarial. Doctor, recuerde que la Asociación Jurídica Derecho en Línea siempre será su casa y esperamos seguir contando con su participación en futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctor, y que tenga buenas noches. Muchas gracias, gracias a todos. Y hay una última pregunta que leí por ahí. El decano de la orden, ¿cuántos puntos? Por estar mente en podría ser, ojo, la norma, el requisito es que haya participado en alguna comisión de asunto de derecho notarial, tal, tal. No se consideran los cargos directivos, sino estar en comisión, es decir, que haya hecho aportes a la función, que haya hecho estudios a la función. Por eso, más que ser decano, yo diría en una comisión. Le va súper, le va mucho mejor. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta otra Buenas noches. oportunidad.